Para hablar del tema nos acompaña Rauf Al-Makki, él es el embajador de Palestina en Colombia y queremos conocer sus impresiones después de la decisión del gobierno colombiano ayer. Embajador, buenos días, gracias por estar en 10 AM hoy por hoy. Gracias, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Cuéntenos un poco las reacciones que han tenido después de la decisión que conocimos ayer. Pues como usted lo acaba de escribir, pues la reacción del señor presidente de la presidencia de Palestina, del Estado de Palestina, del pueblo palestino y de todos, digamos, sus fuerzas activas ha sido una reacción muy positiva de agradecimiento al presidente Petro, al gobierno de Colombia, al pueblo de Colombia, por haber tomado esta decisión, una decisión muy importante que concuerda con lo que es el derecho internacional, el respeto a las resoluciones internacionales, resoluciones de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, todo lo que es la legalidad internacional. Finalmente, pues algún país ha tomado la decisión de que las condenas verbales no son suficientes, no van a cambiar el rumbo de las digamos de los acontecimientos en la Franja de Gaza, en Palestina, en Medio Oriente y de la paz internacional, y que las medidas tienen que ser tomadas sobre el terreno, y esta es una de las medidas, de las mejores medidas que puede tomar un país que respeta lo que es las convenciones internacionales, la legalidad internacional y el derecho de los pueblos a ser pueblos libres y independientes. Entonces, de parte de nosotros, del gobierno de Palestina, mío en persona, pues quiero agradecerle al presidente Petro de ser coherente con sus ideas y sus principios y finalmente tomar esta decisión. Embajador, ¿usted siente que hay un ambiente, digamos, para que otros países tomen decisiones similares en América Latina o en otras regiones? Yo pienso que sí, y espero que otros países también, sigan el ejemplo de Colombia y tomen esa decisión que sea muy pronto. Pienso que puede ser Brasil, que puede ser Chile, que puede ser México, aquí en Latinoamérica. También, otros países en otros continentes. Ya ayer, por ejemplo, Turquía tomó la decisión de cortar todas las relaciones comerciales con el Estado de Israel y apoyar el caso que Sudáfrica tiene en la Corte Internacional de Justicia de acusar a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Entonces, muchos países también están ahora pues tomando decisiones diplomáticas y políticas y tal vez comerciales y económicas en contra del Estado de Israel por el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza y por todas sus políticas y violaciones del derecho internacional a lo largo de estas, estos años, ¿no? Desde que existe el Estado de Israel, donde Israel ha sentido una impunidad total y ha podido actuar y seguir actuando de esta manera, ocupando otro país, reprimiendo otro pueblo, instalando colonos ilegalmente en territorio palestino, y estas políticas de apartheid no pueden seguir para siempre y el mundo tiene que reaccionar, y sobre todo frente a un genocidio que estamos siendo testigos en la Franja de Gaza. A diario nos llegan las noticias y las imágenes de las matanzas y las masacres que se están cometiendo en contra de la población palestina civil en defensa en la Franja de Gaza. Entonces el silencio es complicidad y el mundo no puede estar, callado, cómplice frente a estas atrocidades que Israel está cometiendo. ¿Cómo ven ustedes las posiciones que han tomado Estados Unidos y también la Unión Europea, que han instado al diálogo, incluso han condenado de alguna manera algunos de los ataques que se han presentado en la Franja de Gaza? Yo creo que se está viendo un cambio
a nivel internacional. Y este cambio se debe, primero, claro, a tanta sangre de Palestina, a tanto sacrificio del pueblo palestino, pero también a la reacción de la gente, de los pueblos del mundo. Hemos visto como millones y millones de personas, y no solo en países árabes o musulmanes o del tercer mundo, que esos al fin y al cabo tal vez no cuentan, sino que en Occidente, en Europa, hemos visto, en Estados Unidos ahora mismo estamos siendo testigos de una revolución que está pasando en las universidades de élite de los Estados Unidos, donde vemos a estudiantes judíos saliendo allá a manifestarse en contra de este genocidio, en favor del derecho del pueblo palestino, pidiendo un cese al fuego, pidiendo también sanciones al Estado de Israel, pidiendo también boicotear el Estado de Israel, las inversiones que hace Israel en esas universidades para incluso todavía mejorar esas tecnologías militares que están asesinando al pueblo palestino. Entonces sí se está notando un cambio. La imagen del Estado de Israel ahora no es la imagen que siempre nos han vendido, una imagen de un país víctima, democrático, rodeado de salvajes, de bárbaros que lo que quieren es asesinar a los judíos y echarlos al mar, sino que es Israel la que desde su comienzo se instaló, se fundó sobre una limpieza étnica en contra del pueblo palestino. Más de 7 millones de palestinos todavía, 76 años, siguen viviendo en los campos de refugiados. El pueblo palestino en territorio ocupado vive bajo ocupación, colonización, asesinatos a diario, demolición de sus casas. 750.000 colonos judíos viven ilegalmente en territorio palestino. El pueblo palestino viviendo allí unas condiciones increíbles que el mundo pues ha condenado solo verbalmente. Entonces ya era necesario empezar a tomar medidas, condenar las acciones de los colonos que están atacando pueblos, aldeas palestinas, quemando casas, cultivos, asesinando a la gente civil que quiere defender sus casas bajo protección de los soldados israelíes, el ejército israelí que está ahí acompañando a esos colonos. Finalmente estamos viendo cómo la Unión Europea, Estados Unidos incluso empieza a calificar algunas de esas organizaciones de los colonos como terroristas y tratar también de tener una lista de esos colonos que han estado pues actuando de esta manera bajo protección e impunidad total de parte del Estado de Israel. Entonces, cambios sí se está notando y yo personalmente lo he notado ayer en las marchas que hubo acá en la ciudad de Bogotá, cómo hay tanta solidaridad, tanto apoyo a la causa palestina. La gente ya no puede ver más a niños sufriendo, muertos, sacados debajo de los escombros, a fosas comunes que estamos encontrando en los patios de los hospitales destruidos por el ejército israelí. Esto está conmoviendo el mundo. Yo creo que Palestina finalmente está liberando el mundo del yugo del sionismo. Embajador, ¿cómo ve usted la posibilidad de un cese, por lo menos de unos días? Se hablaba de 40 días en un momento, se habla de un mes. Llevamos un tiempo ya oyendo esas negociaciones y el fracaso. ¿Usted ve posible que se dé ese acuerdo de cese por unos días, teniendo en cuenta que el primer ministro Netanyahu ha dicho que en todo caso se va a bombardear la ciudad de Rafah o se va a atacar de alguna manera la ciudad de Rafah en el sur de Gaza? ¿Es posible ese acuerdo? Yo creo que tienen muy pocas posibilidades. Israel, Benjamin Netanyahu y su gobierno ultrafascista, lo que quieren es seguir la guerra, quieren ellos seguir en el gobierno, y ellos saben que si la guerra termina mañana mismo, ellos también como gobierno van a caer. Entonces ellos necesitan esa guerra, necesitan seguir atacando y bombardeando y tener excusa para ellos seguir en el gobierno. Y entonces yo veo muy pocas posibilidades. Si Hamas, y yo aquí no soy representante de Hamas ni portavoz de ellos, al contrario, yo soy incluso ideológicamente yo soy contrario a Hamas, pero digamos, si Hamas, de su parte, si yo estuviera en el lugar de Hamas, si yo soltaría a los rehenes, entonces, ¿qué
digamos, que en su mayoría además son soldados, ¿no? Son soldados prisioneros de guerra. Entonces Israel pues actuaría de inmediato, bombardearía lo que es la franja, el resto de lo que queda de la franja de Gaza, sin bombardear o todavía sin bombardear completamente, que es Rafah, y una masacre completa, peor todavía de lo que hemos visto a lo largo de estos 7 meses en contra de la población civil que ha sido desplazada. Hay más de 1.500.000 palestinos están allá en esta pequeña zona en unas condiciones muy difíciles. Imagínense siendo bombardeados estos también palestinos, la masacre que vamos a ver pronto a manos del ejército israelí. Entonces yo pienso que Israel, la verdad es que no está interesada, ni Benjamín Netanyahu ni su gobierno están interesados siquiera en sus propios rehenes. Muchos de esos rehenes han sido asesinados a manos del mismo ejército israelí a través de los bombardeos masivos en contra de todo lo que es la franja de Gaza, de la infraestructura, de las residencias, de los hospitales, de las universidades, de los centros culturales, etcétera, pero también cuando incluso algunos de los rehenes alcanzaron a salir, a escaparse, también fueron asesinados. Ellos, desnudos, semidesnudos, con una bandera blanca, también fueron asesinados por su propio ejército israelí. Entonces, yo no siento que Israel, el gobierno de Israel, de verdad, tiene como prioridad la cuestión de los rehenes. Lo que quieren es seguir esta guerra y cometer más y más matanzas. Quieren hacer una limpieza étnica de la población palestina, y por eso es que han destruido toda la franja de Gaza, para que los palestinos no puedan tener, digamos, medios como seguir sobreviviendo en esta pequeña franja que se considera internacionalmente como un campo de concentración, digamos, a cielo abierto. Embajador, después de la decisión del presidente Gustavo Petro, ¿se va a reunir con él? Pues ojalá me invite. Estaría encantado de verlo, reunirme con él y agradecerle en nombre del pueblo palestino, del gobierno palestino y de todos los que amamos la paz y la justicia y que condenamos el genocidio, la toma de esta decisión. Embajador, ¿usted cree que después de lo que ha pasado, de un ataque que lleva más de 6 meses, Hamás ha perdido su poder político, su poder social, militar en la Franja de Gaza y cambiará de alguna manera el poder en ese sitio? Yo pienso entre más víctimas palestinas caen, más poder tiene Hamás. Y esto es algo histórico, no es solo la cuestión de Hamás o de la población de la Franja de Gaza. Entre más reprimes a la gente, entre más crímenes cometes como fuerza de ocupación extranjera, más apoyo tiene lo que es la resistencia armada. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Cuando la autoridad palestina decidió pues sentarse a negociar con Israel, la OLP, ¿no? Y el pueblo palestino ha visto que a través de estas negociaciones no hemos podido lograr nada, porque Israel nunca ha querido retirarse del territorio palestino ocupado. Cuando empezamos a negociar había pocos miles de colonos judíos ilegales en territorio palestino. Hoy en día tenemos a 750.000 israelíes judíos, además fanáticos radicales, viviendo en territorio palestino ocupado de manera ilegal. Y entonces el pueblo ve y mira y dice, pues entonces, a través de los medios políticos, diplomáticos, Israel no ha dado nada, no ha querido aceptar la idea de la existencia de un pueblo palestino con derechos a la autodeterminación, a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. Entonces le está dejando al pueblo palestino como única manera de resistir es la resistencia armada. Y esta es culpa de la ocupación, y por eso es que yo siempre insisto en que Hamás fue creada 20 años después de la ocupación de la Franja de Gaza, y sus
Cisjordania, Jerusalén. Entonces jamás es resultado de la ocupación, y si no hubiera ocupación tampoco habría jamás. Pues, embajador, muchas gracias. Creo que en todas partes se hacen votos para que los ataques cesen. Creo que ha sido demasiado, y eso es un acuerdo que internacionalmente empieza a darse con lo que ha dicho Estados Unidos, la Unión Europea, como comentábamos ahora, y esperemos entonces que esta presión lleve a que no haya más ataques y que haya una posibilidad de acuerdo en la Franja de Gaza. Muchas gracias, embajador. A ustedes, muy amables.